Buenos días. Vamos a seguir con la segunda semana sobre la cooperación al desarrollo. En primer lugar, quisiera disculparme para la demora de la entrega de los materiales. Asuntos personales no han permitido que pude enviar todo con tiempo. De todas formas, aquí estamos y vamos a seguir, así que esta vez vamos a hablar sobre la cooperación al desarrollo en general, donde la semana pasada hemos hablado sobre la visión histórica de la cooperación al desarrollo, indicando de dónde viene el concepto de la cooperación. Vamos a ir un poco más en detalle ahora sobre lo que es la cooperación al desarrollo. En primer lugar, claro, lo más lógico es cómo se define la cooperación al desarrollo y cuáles son los diferentes tipos de cooperación que existen. Cuando vamos a ver a las definiciones, en primer lugar, bueno, puede ser una definición muy estrecha, que la cooperación al desarrollo es igual al famoso término de Official Development Assistance, así que la cantidad de dinero que es entregado o que le dedica un país a la cooperación al desarrollo. Sin embargo, hay gente que maneja una definición muy amplia y que, por ejemplo, también incluyen hasta las remesas familiares, que lo consideran también como cooperación al desarrollo. Hay que buscar un balance entre estos dos tipos de definiciones y, en primer lugar, tener un enfoque en esa definición a los países en desarrollo y, en segundo lugar, tener en cuenta la Agenda Global de Desarrollo como acordado a nivel internacional y multilateral. Con eso me refiero a los Objetivos Sostenibles de Desarrollo, que en realidad son muy importantes y los acuerdos internacionales están cada vez más o tienen mucho más importancia o están teniendo mucho más peso en todo lo que es la cooperación en desarrollo, la cooperación al desarrollo, discúlpame, en los diferentes países. Así que este enfoque de tener en cuenta la agenda global proviene del hecho que estos asuntos o estas definiciones o estos acuerdos a nivel internacional tienen mucho más peso ahora que antes. Podemos decir que la cooperación al desarrollo en realidad tiene como tres tareas. Son bastante importantes, por eso que las escribí aquí en todo el detalle. En primer lugar, la primera tarea es apoyar y complementar los esfuerzos de los países en desarrollo para garantizar la provisión de los estándares básicos sociales a sus ciudadanos, como un medio para que el pueblo pueda ejercer sus derechos humanos básicos. Eso es la primera tarea de una actividad que se hace en el marco de la cooperación al desarrollo. La segunda tarea es promover la convergencia de los países en desarrollo a mayores niveles de ingreso y bienestar, corrigiendo desigualdades extremas internacionales. Entonces, estas grandes diferencias entre el ingreso, por ejemplo, o el sueldo mensual en algunos países comparado con otros países, intentar de tener como un balance o tener una convergencia entre entre esos dos extremos
es muy importante como una tarea de la cooperación al desarrollo. Y también apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para participar de manera activa en la provisión de bienes públicos internacionales. ¿Cuáles son los bienes públicos internacionales? Son los International Public Goods, y eso se define como las cosas a las cuales todo el mundo debería tener acceso igual. Por ejemplo, aire limpio. Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo tienen exactamente el mismo derecho o deberían tener el mismo acceso a estos al aire puro o al aire el aire no contaminado. Otro ejemplo es, por ejemplo, las vacunas contra la malaria. También se pueden o se consideran como un bien público internacional a la cual todo el mundo debería tener acceso. Seguimos entonces con 4 criterios que define la gente de las Naciones Unidas, a la cual una actividad que se hace en el marco de la cooperación al desarrollo que debe cumplir con estos criterios. En primer lugar, la actividad tiene como objetivo explícito de apoyar las prioridades de desarrollo, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional. Por ejemplo, hay actividades internacionales como en el asunto, por ejemplo, que la lucha contra el terrorismo no es en realidad como una prioridad de desarrollo. Eso no es una actividad que sería o que se podría describir en el marco de la cooperación al desarrollo. Es la seguridad nacional o la seguridad internacional, pero no es una típica actividad de cooperación al desarrollo, no es relevante para el desarrollo. Otro asunto es que la actividad no tiene ningún propósito comercial. Tienen que ser actividades sin fines de lucro, en el sentido de no es la intención que alguien está, menos que sea de mejorar la situación del país en desarrollo, y por lo demás no deberían ser actividades que tengan fines de lucro. Por ejemplo, una empresa que desarrolla software y que después, por ejemplo, lo va a vender a los países en desarrollo para que lo vayan utilizando. Eso ya es con cierto propósito comercial y no deberían ser actividades definidas como actividades de cooperación al desarrollo. Además, la actividad tiene que discriminar siempre en favor del país en desarrollo. Eso es ahora específicamente con los objetivos sostenibles de desarrollo, es un criterio muy importante cuando hace falta poder distinguir entre la cooperación al desarrollo y una actividad internacional en desarrollo sostenible en general. Por ejemplo, hay que tener uno de los objetivos sostenibles de desarrollo es la protección del clima. Está claro que la protección del clima es muy importante tanto para los países en desarrollo que los países desarrollados. Sin embargo, no es como una actividad específica para la cooperación al desarrollo. El último criterio es que la actividad se debe basar en relaciones de cooperación que buscan a estimular el ownership de los países en desarrollo. Debe ser una relación
de, ¿cómo voy a decir? No del donante o el país donante al país receptor, pero que debe ser una relación de igualdad entre los dos partidos, y además que a lo final el país receptor debe sentirse dueño del proyecto o de la actividad que han desarrollado, que es muy importante también para que una actividad tenga éxito. Esos son los 4 criterios a los cuales deben cumplir las actividades que se organizan. Y entonces, con estas definiciones, podemos también distinguir entre 3 diferentes tipos de cooperación al desarrollo. La primera es lo más lógico, o lo que siempre se ha considerado como la típica forma de cooperación al desarrollo, que es la transferencia financiera o la transferencia en especie. Por ejemplo, la típica ayuda humanitaria, o dar dinero para ejecutar proyectos, o enviar, por ejemplo, ropa, o enviar como un parque de carros completos, por ejemplo, de autobuses, para organizar mejor el transporte público. Eso es el primer tipo de cooperación. Eso era, digamos, lo que era en el inicio, lo típico en el inicio de la cooperación al desarrollo. Luego, y ahora está ganando mucho más en importancia, el apoyo a la capacitación de las personas o del país donde uno está trabajando. Puede ser capacitación de los recursos de organización y los recursos humanos, pero también puede ser a base de una cooperación en tecnología o, y eso sí, es muy importante, compartir experiencias en política. Aquí tengo que decir que compartir experiencias en política es específicamente algo que es más interesante cuando los partidos que intercambian sus experiencias, que son partidos parecidos, en el sentido de que se ha cometido muchas veces el error de que un país, por ejemplo, que Bélgica va a decir en un país en África cómo debe manejar sus recursos, o cuál política debe seguir por ejemplo, en la minería, cuando las situaciones son completamente diferentes. Compartir experiencias en política es muy interesante cuando es un intercambio sur-sur, por ejemplo. Ahí eso es algo que tenga sentido. El tercer tipo es el cambio de política. Cambio de política, hacer ver un país que tiene que cambiar su política para poder hacer de su país un país mejor para los ciudadanos, donde hay menos, por ejemplo, desigualdad, donde hay menos pobreza. En esta esfera es este tipo de cambio de política. Cuando vamos a ver, y eso ya conecta con la segunda parte, la cooperación al desarrollo en Bélgica, también podemos hablar de desarrollo a nivel, Bélgica tiene actividades a nivel multilateral, donde da dinero a las agencias multilaterales, tiene su propio programa bilateral o de cooperación directa entre Bélgica y otros países, que son países de prioridad. Tiene la cooperación indirecta, y hay cooperación o iniciativas de personas privadas. Son estas 4 partes de cooperación que existen. ¿Cuál es la conclusión? Que aún quedan muchas áreas grises que no se dejan definir bien, y que hay que ver la diferencia entre la ayuda verdadera y el apoyo a las medidas. Aquí también viene una parte de literatura obligada
que viene en la lista que mandé. Bueno, muchas gracias.